Para superar ese déficit de inversión del pasado, debe servir el que con agilidad se pueda trabajar en estos sectores como el minero, al igual que lo está haciendo Perú. Tenemos al doctor Joffre Campaña con nosotros. Bienvenido, Buenos doctor. días. Sí, en días pasados realizamos acá un de Pacifictel. Y en base a una información en uno de los medios de comunicación de la ciudad, se decía que había ciertos problemas en la licitación, específicamente de lo que significa esto del servicio de planta externa. Y él decía, cuando se le planteaba lo que recogía este medio de comunicación, decía que no es así, que hay prácticamente una infamia de quienes lo acusan. Lo entendemos, usted representa a una de las empresas que participa en esta licitación. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Bueno, muchas gracias antes que nada. Efectivamente soy procurador judicial de un grupo de empresas ecuatorianas que han venido prestando servicios de mantenimiento de planta externa o de líneas externas de Pacifictel. Efectivamente, pude conocer esa entrevista que se realizó hace pocos días y creo que se dijeron algunas cosas que no son del todo ciertas y por el contrario, creo que se cometieron algunos errores de fondo en esas apreciaciones en una facilidad de exteriorizar conceptos que no se ajustan a la realidad. Primero, y por ejemplo, cito algo que es curioso. Se mencionó que esta empresa colombiana, la que había recibido la adjudicación del contrato, era una empresa colombo-ecuatoriana. No, esta es una empresa conformada en el Ecuador, constituida en el Ecuador, pero con un capital 100% colombiano. Creo que es importante eso, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy son 18 empresas las que prestan un servicio de mantenimiento a Pacifictel. La decisión de Pacifictel ha sido eliminar a 18 compañías ecuatorianas para convocar a un concurso y lograr que una pueda manejar todo el sistema. Pero él habló de que no eran eficientes precisamente esas empresas y por eso había que llegar a esta decisión. Bueno, es que él llegó a una afirmación que me parece gravísima. Él mencionó que actualmente se estaba cobrando $1.20 por el mantenimiento correctivo preventivo y en definitiva que incluye todo, mano de obra, materiales, por línea. Y mencionó como un gran mérito que con este concurso se iba a bajar a 0.66 centavos. Lo que ocurre es que el concurso no está concebido para eso. Mire, le explico muy brevemente. El concurso tiene varios ítems. Esos varios ítems, el sistema actual versus el concurso. Hay únicamente un ítem que es comparable en precios. En ese ítem comparable en precios, las empresas locales plantean 66 centavos, la empresa colombiana plantea 80 centavos. El resto de ítems no están contemplados en una licitación o oferta. ¿Por qué? Porque los costos vienen dados por Pacifictel. ¿Pero eso qué significa? Que el mantenimiento de línea, preventivo, correctivo, etcétera, canalizaciones y etcétera, requiere sumarle a los 66 centavos de las empresas locales o a los 80 centavos de la empresa colombiana 4 o 5 rubros más, que tendrán que ser facturados por separado y que tendrán que ser reajustados cada 3 meses. Entonces, cuando alguien... significa que se infla... Claro, se infla a mucho más del $1.20 que actualmente se está pagando. Y con la discrecionalidad de la empresa, de la institución que contrata, en este caso pero por supuesto, porque además en la fijación de los precios que vaya a realizarse cada 3 meses, puede haber un incremento de cualquier naturaleza. Entonces, sí llama supremamente la atención. Primero, el hecho de que las ofertas presentadas no siguieron el trámite previsto en los reglamentos y los plazos. Esto tenía que ser resuelto con un informe de una comisión técnica en 10 días. Han pasado cerca de 2 meses y no se ha notificado oficialmente nada. Luego, yo pude leer una publicación en un diario, en el diario Meridiano, que contempla otra cantidad importantísima de situaciones un poco anormales, como por ejemplo, la exigencia de ciertos niveles de contratación de la empresa, o la exigencia de haber colocado cierta cantidad especial de fibra óptica. ¿Con qué intención? Intencionalidad abierta, de impedir que las empresas locales ecuatorianas puedan participar. Y con algo muy interesante, la empresa colombiana, de capitales colombianos, domiciliada en el Ecuador, no tiene tampoco ninguna experiencia que pueda ajustarse a las bases, y lo que se contempló fue que pueda utilizar la experiencia de su casa matriz, es decir, de alguna compañía de afuera. ¿Con qué intencionalidad muy clara? Sacar del mercado a 18 empresas locales que vienen prestando un servicio, que puede existir en alguna de ellas algún error. Es posible. Yo represento a 4 como procurador
si hay algún error, sancione, termine los contratos y ejecute, pero lo que no se puede es hacer una generalización, y menos suponer que existe corrupción de por medio. ¿Esto qué significa? Que más o menos se estableció un contrato, un concurso, en el que se direccione la factibilidad para uno de los participantes y se frene a los otros. Lo que yo encuentro después de haber revisado las condiciones y las exigencias, las condiciones y las exigencias, es que era casi imposible que una empresa ecuatoriana sola pudiera concursar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron algunas de estas empresas? Simplemente se integraron en un consorcio. Pero muchas otras que no tenían esa alternativa, simplemente se quedaron fuera, no tuvieron la oportunidad de participar. Y mire que hay algo muy raro. ¿Cómo es que existiendo 18 empresas ecuatorianas que prestan el servicio? Que están trabajando. Que están trabajando. Y que no les pagan a muchas de ellas durante muchos meses. Porque los contratos tienen claro, hay obligaciones pendientes, en algunos casos por más de 8 o 10 meses. Bueno, pero acá dijo el señor presidente de Pacifictel que estaban prácticamente al día, que había pues ganancias muy importantes por parte de esta empresa, pero cuando hay ganancias hay que pagar pues al que se lo dé. Mire, yo creo que estos son temas que van a ser demostrados muy fácilmente en los procesos judiciales que están ya instaurándose, porque definitivamente son... ¿A partir de qué se ha instaurado un proceso? No, estamos ya preparando las acciones. Exacto. Más que enjuiciar, vamos a empezar con las acciones necesarias para obtener la información clara que permite ir a procesos judiciales luego. Por ejemplo, porque aún no se ha decidido el contrato. Claro, aún no se ha decidido. Está en el proceso. Está en el proceso. Yo confío en que la Contraloría General del Estado, en que la Procuraduría General del Estado, en que la Comisión Anticorrupción intervengan en este caso. Y yo creo que aquí lo que es necesario es un análisis desde fuera, objetivo, que permita determinar si estas bases fueron o no direccionadas, y eso es muy fácil de comprobar. Claro, están las bases. Están las bases. Están ahí. Segundo, que permita determinar si la oferta presentada por la compañía de capitales 100% colombianos es o no la mejor oferta, porque según las evaluaciones que hemos realizado, la oferta mejor es la empresa de las empresas ecuatorianas, con una diferencia de precio de 66 a 80 centavos. Es decir, hay una diferencia significativa que incluso en el primer año permite avisorar un ahorro de casi 4 millones de dólares, más barato que cobran las empresas locales. Pero ¿qué es lo importante? Que como esta es la posición de alguna manera interesada de las empresas locales, lo que vamos a propender es tener un informe de afuera que sea absolutamente objetivo, imparcial y que diga... ¿Es un informe internacional? No, de fuera de los intervinientes, exactamente, ya, que permita determinar cuál fue la mejor oferta. Ya. Y entonces luego vendrán los siguientes pasos, porque mire usted lo que yo alcancé a escuchar en estas declaraciones, una afirmación muy propia de la prepotencia, ¿no? El contrato va porque va, dejando a salvo eso que si lo impide Procuraduría, eventualmente, claro, de que podría echar abajo el propio Fondo de Solidaridad. Exactamente, pero la afirmación fue, lo tomará a cargo Pacifictel. Es decir, tomar a Pacifictel significa volver o retroceder 15 o 20 años en el pasado. Recuerde usted cuando había poco menos que suplicar a alguien para que arregle una línea. Y tranquilamente teníamos, una línea telefónica dejaba de funcionar un año y medio. E imagine usted ahora a Pacifictel asumiendo el gerenciamiento de un proceso que actualmente lo manejan 18 compañías locales. Un monstruo que se generaría con toda la complicación de una burocracia que es ineficiente. Y además, yo creo que hay un elemento muy interesante. Pacifictel hoy día tiene a su cargo también una pequeña zona en la que presta el mismo servicio que está en manos de empresas ecuatorianas. Sería muy interesante, y lo vamos a hacer, determinar los índices de eficiencia de lo que Pacifictel hace hoy día con una pequeña zona versus lo que hacen estas otras empresas. Empresas privadas. Empresas privadas, sí, estas 18 ecuatorianas. Competidoras de Pacifictel. Competidoras. Y cuando se analice estas empresas y cuál es la situación de Pacifictel. Pero ni siquiera el crecimiento, sino la eficiencia, porque al final del día al ciudadano lo que le interesa es un servicio que funcione. Que si su línea se daña, se repara enseguida, o lo más importante... Si se lo ofrece una empresa u otra, pues... es indiferente, ¿sabe? En la medida en que exista un sistema confiable, eficiente, transparente y a un precio que sea el mejor para los ecuatorianos. Porque claro, usted puede contratar a prestar este mismo servicio a la empresa sueca más calificada del mundo, que te daría un servicio maravilloso pero simplemente impagable. Entonces lo importante es esta conjunción de elementos y algo de fondo. Si hay actos irregulares, que se sancionen los actos irregulares, de donde vengan. Es decir, si hay empresas ecuatorianas que están actuando irregularmente, que se las sancione.
Pero si hay funcionarios públicos que están obrando de manera incorrecta, que también sean sancionados. Porque lo más fácil es venir acá a decir que hay una generalización absoluta y que todas las empresas ecuatorianas son corruptas. Eso es lo que se ha dicho, que todas las que prestan el servicio se han enriquecido supuestamente con esta diferencia de precio, lo cual es una barbaridad. Es por esto que merecía el que también quien representa a las empresas que fueron tocadas en esos comentarios tenga la posibilidad de hacer este tipo de explicaciones. En todo caso, no concluye el proceso y podría suceder cualquier cosa. Ahora, nosotros como ciudadanos, como usuarios, lo que quisiéramos es que gane la empresa más eficiente, exacto, la que ofrezca el mejor de los servicios y que por supuesto vaya también a favor de la institución, en este caso Pacifictel. Exactamente, y además si hoy día hay una prestación de servicios y por alguna circunstancia hay ciertos temas que pudieran ser mejorados, que se los mejore. Pero lo que no puede ser es que se eliminen de un plumazo 18 compañías locales que prestan un servicio para contratar una empresa que eventualmente podría prestar servicios más caros. Yo creo que eso no es aceptable. Ese es el reclamo concreto, y acá se lo dijimos al señor Walter Guerra, que efectivamente el reclamo venía por parte de 18 o 20 empresas que habían sido prácticamente marginadas. Pero puntualmente acá en la licitación que estamos comentando hay un consorcio formado por 4 empresas ecuatorianas. Todas ellas, de lo que yo conozco, absolutamente eficientes, absolutamente serias, y que además no están ni han estado dispuestas a negociaciones oscuras ni bajo de la mesa. Bueno, entonces van hacia un proceso. Vamos a hacer los procesos que tengamos que hacer. ¿Podría convertirse en legal? Ah, no, sin duda ya son temas legales, sin duda alguna. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. Inmediatamente retornamos. Tendremos al señor Norman Wright. Él es asambleísta.